Hola, 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 hola. Ahora sí, ¿me ves bien? sí, perfecto. Ya, ¿y me escuchas bien? Sí, también. Ya, súper. Estamos o'clock parece, ¿no? Vamos a esperar un ratito, Alejandra. Sí, Como que no me veo entera, ¿cierto? estás como solamente en la parte de los ojos. Ya, ya me arreglo, ya me arreglo. Ay, ay, es que tengo puesto el... Ahí, tenía puesto el... ¿Por ahí? Perfecto. Bien. Ya, ok. ¿Cómo amaneció el día hoy? Bien, como que un poco nublado, como que estuvo lloviendo por la noche, entonces está como medio fresco, pero todo bien. Para nosotros también hubo lluvia, finalmente. Un poquito, pero lluvia. Se Es agradece. que había visto un tiempo que como que no había llovido mucho, ¿no? No, por ninguna parte llueve mucho. En algunas partes Ujú. la lluvia está media esquiva. Estamos. Entonces, ya están llegando nuestras invitadas. Eh, bueno, vamos a comenzar la conversación de este día, domingo 12 de septiembre, y esta es la charla número 7 desde que comenzamos, y hoy día yo estoy muy agradecida y contenta de que me haya tocado conversar con Alejandra Jiménez Hernández de México. Bueno, antes que todo quiero dar las gracias a nombre de la Escuela Textil a todas las personas que, nos, que nos miran, que nos escuchan, que nos sienten todos los domingos muy temprano. Es un tremendo sacrificio para las que trabajan, no poder descansar eh, más tarde. Pero en ese sentido queremos darle un abrazo y agradecerle infinitamente su audiencia, su, su compañía y eso. Entonces, una vez dicho esto, eh, Alejandra, hoy día tenemos el honor de tenerte con nosotras. Tienes una linda historia que compartir, experiencias que compartir con nosotras, así que te lo agradecemos de corazón. Eh, entonces, Alejandra es de México y cuéntanos, ¿de dónde viene Alejandra? Sí, bueno, hola. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, por haber como permitido pues que pudiéramos tener esta charla. Eh, pues esta charla pues se titula un poco Crónicas del Ixtle, que pues tienen que ver un poco con una fibra que se utiliza para crear artesanías en la región en donde yo habito, que es la región del Valle del Mezquital, que es una región que está muy cerca de la Ciudad de México, pero no tanto, en la que pues estamos como trabajando desde acá. Acá he vivido desde pues toda mi vida. Bueno, tampoco es como que esté muy grande, ¿no? Pero pues desde acá vienen como bien mis raíces pues familiares. Entonces sí tenemos como una historia arraigada de este lado. Eh, pues el Valle del Mezquital comprende varias regiones que pues entre ellas hemos vivido como una serie también de vida como de sacrificios, de tragedias, de dramas. Es una vida muy complicada desde la llegada, pues no solo desde los españoles, ¿no? También desde antes. Y pues me parece bien importante pues empezar como a hablar un poco de estos contextos en los que habitamos, pues creo que de ellos derivan un montón de cosas que parten para poder realizar pues textiles, ¿no? Y pues quiero explicar como un poco qué es el Ixtle, porque pues creo que no todos estamos como en la O misma, sea, ¿no?
Claro, por supuesto. El ixtle es como una fibra, como un hilo que se saca de una planta que se llama maguey, que es como una planta que pues es una especie de cactus que tiene picos y que se parece como mucho a un agave, pero de este se saca una bebida que se llama pulque, que es una bebida, pues la bebida tradicional que se supone que era de los dioses en el antiguo México, y es un fermentado de esa planta y tiene un sabor dulce. Y pues el ixtle es esa pequeña fibra, un pequeño hilo que se saca de ahí, de la punta del maguey, y con ese pues se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Mucha gente la usa como en esta técnica de crochet cadenilla, en donde empiezan como a hacer diademas o de pronto como esponjas para tallarse cuando uno se baña, igual. Entonces eso es un poco el ixtle. Cuando conversábamos, bueno, para contarle a nuestra audiencia, generalmente nosotros tenemos una conversación anterior a este día y eh, lo que tú me decías que para ti era importante comenzar la charla hablando del territorio. Entonces mi pregunta es, ¿qué es el territorio para Alejandra Textilera? ¿Qué es el territorio? Pues el territorio es, creo, importante, es como ese espacio común en el que, pues, un poco como como mi línea de trabajo y lo que hemos venido trabajando con la colectiva, tiene mucho que ver en cómo las mujeres nos desarrollamos en nuestra cotidianidad en estos espacios comunes, ¿no? Y creo que también un poco de lo que hablábamos era como que no todas vivimos en las mismas realidades y en los mismos espacios. Entonces, por eso me parece importante hablar del territorio, porque tenemos diferentes historias que contar a partir de ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los trabajos que realizamos con la colectiva, que nos llamamos las ancestras de la nube estéril, que, que justo por un libro que sacaron no me acuerdo en qué año, pero es tomada de un libro en el que se retrata un poco la historia del mezquital y se menciona mucho parte de Totié, que es la comunidad en la que yo vivo, ¿no? Y pues creo que el territorio es ese espacio en el que pues si no entendemos qué tenemos alrededor, no podemos entendernos las unas con las otras, ¿no? Y para el textil, bueno, en relación al textil y el territorio, creo que es muy importante, pues, a través de esos hilos se pueden contar, pues, estas historias, ¿no? Y pues también saber un poco qué se puede ver en esos textiles, ¿no? Es decir, no podemos como de pronto ver un textil que nos es muy ajeno, porque pues siento que no sé, es como diferente, como no poder empatar con las mismas historias, o tal vez sí, pero yo lo veo así. Y pues cuando podemos ver, por ejemplo, bordado el no sé, el crisantemo de Andrea, de mi vecina, o la máquina de coser de la sastre del pueblo que se llama José, pues tal vez a través de eso podemos entender en dónde estamos situados, ¿no? Y un poco el textil, los bordados, pues para este lado de donde vivimos, del Valle del Mezquital, es como una forma de acompañarnos. O sea, por ejemplo, podemos ver diariamente pues a mujeres que están pues en los campos pastoreando, no sé, a sus ovejas, y en ese momento ellas están bordando como una manera de acompañarse ellas, de acompañarse en ese momento y también de bordar para otros, ¿no? Mm. Y de bordar para otros porque de este lado producimos muchas como servilletas, mantas para tortillas o para comida y que les otorga como otro sentido como utilitario, sí, pero también para un cuidado, ¿no? Para envolver comida, y siento que la comida es como esa parte del cuidado hacia los otros en los que pues a través de la comida pues podemos darle algo a las personas que queremos, o manteles para nuestras mesas donde pues también se puede tener pues un momento de unión entre los otros y poder entender la compartición con los otros, tener esos valores importantes. Oye, Alejandra, quisiera detenerme también un poco. ¿Cómo surge la colectiva? ¿De dónde surge la colectiva? Y que nos cuentes un poquito sobre ella. Sí, bueno, la colectiva
se formó porque a partir de mis intereses como de trabajar como con otras, porque antes de eso estaba yo llevando, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, estaba yo llevando como un proyecto en el que pues quería hablar de la cocina rural tradicional de mi pueblo y pues no se pudo, ¿no? Por cuestiones de que pues teníamos que estar alejados los unos de los otros. Y entonces empecé a preguntarme por qué no crear comunidad con las mujeres con las que habito diariamente, ¿no? Entonces esta colectiva está conformada por mi mamá, mi tía abuela, mi abuelita, la cuidadora de mi abuelita, y entre nosotras empezamos a generar pues esta comunidad que surgió a partir de un relato, de un relato de mi abuelita en el que pues se hablaba de una epidemia que había pasado en 1918 y decía, no, es que yo tuve un tío que dicen que mi tío se murió, pues no nada más de la enfermedad, ¿no? Porque pues mi tío tenía Mm, mucho, 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 mucho miedo, ¿no? mm. Entonces ella dice, y pues decimos que mi tío se murió, pues más que de la enfermedad, pues del susto. Claro, no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor en estos tiempos de Sí. pandemia. Y entonces, pues, dijimos, pues yo creo que todas tenemos miedo, todos estamos en un momento de muchísimo miedo, en el que pues no sabemos, o no sabíamos en ese tiempo, pues realmente qué iba a pasar, ¿no? Mm. Ahora lo estamos viviendo ya un poco como más relajado, pero pues las ancestras de las nubes estéril surgen en tiempos de pandemia, ¿no? Y lo interesante es cómo justo hicimos una conjunción entre todas nosotras, ese relato y un remedio que se llama el baño de hierbas, que es un baño que aquí en la región se hace para las mujeres cuando tienen hijos, o sea, después de que tuvieron el parto, se hace un baño de estas hierbas, de este compilado de hierbas, para que como que ella se sienta, pues, no nada más como físicamente mejor, sino también como un poco espiritualmente mejor. Y este mismo baño se usa para las personas que tienen susto, que se enferman del susto. Entonces fue como esto, como un recetario que se originó. El proyecto con el que nosotras empezamos a trabajar fue un recetario. Es el recetario comunal de sanación, que aquí lo tengo. Muéstralo, Se lo, muéstralo. esta es la portada. Y entonces creo que fue como la que estuvo como circulando estos días en las redes, ¿no? Claro, claro. Y entonces este recetario comunal de sanación tiene las plantas que crecen aquí en el cerro de Totié, que se utilizan para el baño de espanto, para este baño de hierbas. Entonces aquí los tenemos. Ah, ya. Y entonces están sus nombres escritos como se conocen aquí en el pueblo. Muchas veces estas hierbas se conocen con el nombre del idioma original del Valle del Mezquital, que es el idioma ñañú, que es como el idioma que se habla con la nariz, porque cuando se pronuncia la lengua se utiliza mucho pues, la nariz para poder pronunciarla. Y entonces, Oye, este... una pregunta, una pregunta. Yo leí que esa la lengua a la que tú haces referencia es una de las lenguas más antiguas de México. Sí, bueno, es una de las más antiguas y yo creo que tiene que ver porque una de las culturas que se asentó de este lado fue la cultura tolteca Mm. y es de las primeras que se asentaron en México, o bueno, que se conoce su asentamiento en México y pues sí, es por eso que es la lengua más antigua, que por cierto, muchísimo más violentada actualmente porque pues aquí sufrimos una discriminación terrible también por sistemas educativos que pues han hecho que las lenguas desaparezcan de una manera pues rápida, sobre todo con los sistemas de alfabetización. Y entonces también es importante para la colectiva poder hablar del ñañú porque pues de nuestro, es decir, la mamá de mi abuela, la mamá de mi tía, pues era la lengua materna de ella. Mm.
y pues básicamente, Nos quedamos, eh, puedes repetir porque como que quedó así como stand-by. sí, claro. No, pues sí, que para la colectiva es importante también hablar del idioma, porque pues es un idioma que como te dije, pues se está perdiendo y acá en Totie ya hay muy pocos hablantes de la lengua y la mayoría de los hablantes pues ya son gente adulta, entonces es como una especie de carrera contra el tiempo, de empezar a olvidar esa lengua y de evitar pues, su desaparición de este lado, porque esa lengua también cuenta no nada más pues la historia de una cultura, sino la historia misma de nuestro pueblo, de nuestro territorio, de nuestras ancestras, ¿no? Y un poco por eso creo que que este baño pues viene con hierbas que pues tienen esos nombres, ¿no? Porque pues, no se perdieron y ahí están conservados en un baño que preparan las mujeres de aquí de la región. Y por ello también creo que es muy importante poder hablar del idioma aquí y pues justo están bordados los nombres de las hierbas en Mm. ñoño. La lengua. Este, Mm. este es cashnato y este lo bordó mi tía Carmelita. Ya. Entonces ella puso una chiva, porque generalmente aquí la gente suelta a las chivas en el monte a comer. Entonces puso una chiva y bordó un nopal a un Claro. lado, que es como la flora que tenemos, ¿no? Entonces es como eso, como empezar a contarte la receta así, como una especie de recetario, pero también hablando del contexto de nuestros espacios. Y, por ejemplo, acá tenemos una fotografía de mi abuela, Ya, como cortando ahí ya. hierbas. Ah, mira qué Y bonito, acá también ya. vienen, que son las diferentes formas de decir hermana, abuela, mujer y Ya, tía en... qué bonito. Entonces, básicamente, pues la colectiva surgió aquí. Todavía no lo terminamos, está como en un proceso. Ya. Y pues aquí dice que el baño de hierbas es para curar del susto o para cuando acabas de terminar. Me encanta esa cosa que acabas de contar, eso de que existan hierbas para el susto. Seguro que aquí también existen, pero no están denominadas así, digo. Sí, y entonces esto, desde aquí surgió la colectiva. Ya. Y pues hemos seguido aquí como rolando un poco este recetario porque pues también tomamos como una decisión de que pues estaría bueno que todo el mundo o que todas pudieran verlo porque pues uno de los objetivos de este recetario era eso, ¿no? Sentirnos acompañadas aun cuando pues la distancia pues por todo esto de la enfermedad pues nos impidiera poder estar juntos, juntas, ¿no? Y de ahí viene esta colectiva. Oye, lo otro que tú me decías, déjame sacarme estos lentes porque no veo. Eh, ahora me gustaría que nos contaras cómo se han ido tramando tus caminos textiles, cómo han ido ahí, porque todas tenemos un relato, tú sabes. Sí, Un pues justo antes y un como, después. sí, pues justo como creo que te lo había como comentado, vengo de una familia en la que pues nosotros vivimos ahorita en mi casa pues puras mujeres, ¿no? Yo me crié con las tías abuelas, con mi abuela, con mi mamá. Entonces, esas tías abuelas creo que han formado una parte fundamental de mí, de lo que soy. Y una de ellas, pues, fue como una excelente bordadora, ¿no? Y entonces, así toda la vida se la pasaba haciendo bordados, toda la vida se la pasaba probando nuevas técnicas, nuevos hilos. Y nunca creo de niña, pues niña siempre había estado como presente, ¿no? Pero nunca me había tomado en serio. Y creo que fue hasta los últimos días de vida de mi tía en los que como que me empecé a tornar, pues, en serio hacia el textil, hacia el bordado primero. Y pues creo que
el bordado se convirtió para mí en una manera de honrar su memoria y de poder tejer esas luchas de las que ella formó parte, porque pues si bien muchas veces como que esas luchas no fueron como tan visibles por lo mismo de que pues no, muchas veces se invisibiliza a las mujeres, ¿no? Y muchas veces se invisibiliza pues esos modos de vida, esas luchas. Entonces, creo que podría también intercambiar esos modos de vida de ella a través de los hilos que yo había descubierto, ¿no? Mm. Y creo que muchas veces no nos ponemos como a pensar en las vidas de las otras mujeres con las que vivimos, porque puede que todos los días convivas con tu mamá, ¿no? Pero, pero creo que hay muchas cosas que desconocemos de ella y que a través de estos hilos, por ejemplo, con mi tía, pude convivir, pude relatar esas historias de mujeres guerreras astutas, deshacerme también un poco de estos clichés que tiene el textil, el bordado, de que pues, ay, pues es un mero quehacer doméstico, ay, eso solamente lo hacen las señoras que no tienen que hacer, y no, de verdad, no. También me hizo deshacerme de esos estereotipos y pues hacer que mis trabajos que hablaban ya bien de luchas de mujeres tomaran más potencia, porque pues se hablaba de algo que ha estado anclado a nuestras historias como mujeres, pero también algo que estaba anclado a mi historia familiar y que me hizo poder tener esa manera de revivir el espíritu de mi tía a través de los hilos. Qué bonito. Sí, nosotros el otro día reflexionábamos con las compañeras de la escuelita textil, yo digo de la escuelita con cariño, eh, eh, cómo todas nuestras historias parten de un punto. Entonces una decía de una crisis, entonces buscábamos una analogía, ¿no? Del concepto, de la idea, y yo le digo, claro, la mayoría de los relatos que hemos escuchado es que partimos de un nudo, por decirlo de una manera, ¿no? Y cuando deshacemos ese nudo, comienza la trama, ¿no? Comenzamos a abordar como unas locas. ¿Qué piensas tú? Sí, y sí, pues tienes toda la razón, ¿no? Que uno empieza como a abordar y a tratar, es como una adicción bien extraña, ¿no? Pero, pero también creo que hace tener como una postura un poco política desde el hacer, porque pues no es nada más como bordar y ya, o a lo mejor sí, pero hasta está como intrínsecamente esta postura porque habla de cómo nos permite sabernos conjuntas a través del hacer textil, ¿no? Y creo que es una herramienta muy poderosa y muy potente para hablar de la resistencia de mujeres, desde las que habitamos en lo doméstico, desde las que habitamos pues ya sea en lo rural o no. Y nos permite unirnos, creo que nos permite también hablar un poco el mismo idioma a través de esos hilos, ¿no? Y creo que eso también es importante. Sí, quisiera que profundizáramos en esto que acabas de decir, que también lo hemos conversado con otras invitadas, esto del lugar político desde lo textil, que me parece eh, que en Latinoamérica estos últimos, yo diría 10 años tal vez, o un poco menos, no lo sé, no lo tengo claro, el bordar, por ejemplo, o otras oficios de textil, en el ámbito textil, yo diría que principalmente el bordado se ha configurado como una voz también de las mujeres en los distintos territorios, ¿no? Y cuando hablo de territorio, hablo de los territorios, de los múltiples territorios que existen en Latinoamérica, digamos. Sí, o sea, por ejemplo, pienso mucho en la gran labor que hacen las hermanas zapatistas, que para mí son como mi mayor referente, para mí son lo máximo. Para mí Primero, también, yo no primero porque creo que su lucha de mujeres va un poco más allá como de lo que se habla comúnmente en la academia, que sé. él justo te lo he dicho como que
no estoy ahorita muy casada con esas ideas y me gusta mucho el cómo cuentan sus historias como mujeres y cómo el bordar para ellas no nada más, o el bordar, el hacer textil, porque pues, o sea, tienen estos muñecos que son re famosos, que son los muñequitos zapatistas y me Tengo, parecen muy... Ay, es que son bien lindos, ¿no? Y la historia que cuentan de cómo mujeres y hombres pueden estar en una lucha armada por la defensa de sus territorios a través de la construcción de estos pequeños monitos zapatistas, me parece brutal, ¿no? Es como, uff, ¿no? Y creo que eso es un poco también lo que se trata de hacer, pues, el oficio textil, ¿no? Bordar luchas, elaborar a través del textil, pues, esos momentos que cuentan testimonios, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, hace unos meses, el gobierno federal se estaba reuniendo con las mamás y papás de los 43 estudiantes sí, desaparecidos de Yotzinapa. En ese evento, una mamá de ellos, a cada uno de los integrantes del gabinete del presidente, les entrega un bordado en el que pues cuenta esa historia de sus hijos desaparecidos. Tiene una frase, no me acuerdo bien qué frase, pero algo sí que les dijo esto no es un regalo, señores, esto es para que no se les olvide. Y mira, es, y es justo, creo que la función política que tiene en estos momentos el hacer textil, el hacer bordado recordarnos que hay un montón de cosas impunes que todavía no tienen justicia, un montón de masacres que están presentes en nuestra memoria y que a veces se nos olvida, ¿no? Porque pues creo que justo eso es como lo que se están encargando de hacer, pues los medios, todo, que todo quiere que se nos olvide para que no nos acordemos y que se vaya repitiendo a través de la historia, pues esta serie de atrocidades, de dolores, de cosas que nos atañen pues en conjunto, ¿no? Y eso es para mí, como en estos momentos, la importancia de poder hacer textil fuera como de estos estratos artísticos, de la esfera como artística nada más, que puedes ver en un museo, ¿no? Y tú lo ves en un museo y pues a lo mejor lo ves bonito o a lo mejor tiene otro sentido conceptual, pero no, yo no le voy a entender porque pues no es un lenguaje que yo hable, no es algo que conmigo, pues haga un énfasis, ¿no? Más sin embargo, cuando se hace este tipo de bordado, pues creo que podemos verlo en diferentes partes y no nada más en un pedestal en un museo. Y eso hace que el acto de bordar colectivamente, que el acto de bordar también como un posicionamiento político, pues sea importante en estos momentos. sí, tú dijiste algo también que me parece relevante, que es también la mirada nuestra y que tiene que ver con esto que nosotros hacemos cada domingo, ¿no? Que no es hablar sobre la técnica del bordado ni conocimientos teóricos, sino que cada invitada pueda contar, que nos traiga su relato, ¿no? Y no es un relato en el aire, es lo que estamos diciendo, que viene de un territorio, que viene de una vivencia, que viene de memorias, ya sea familiares o de las comunidades donde habitan. Entonces, tú hablabas sobre lo académico, ¿no? Entonces, tú has pasado por lo académico, pero has tomado una opción también. Sí, justo creo que algo con lo que también yo estaba como de pronto muy enojada, como con cómo se enseñaba estas técnicas textiles dentro de las escuelas de arte, es que la mayoría de tus referentes tienen que estar en esa esfera, ¿no? Y es un poco como hablando de una jerarquía de lo que el textil está bien cuando se hace dentro de la Academia del Arte, pero el textil cuando se hace fuera no tiene un tanto valor como el que se le puede otorgar, ¿no? Entonces yo estaba como muy enojada porque pues todo el tiempo me preguntaban referentes, pero los míos nada más era mi tía, ¿no? Mi tía la que había bordado el pavo real o mi tía la que había hecho un cubre almohadas, ¿no? Mm. Y entonces yo no sabía exactamente cuál era el sentido de poder hacer textil para un museo si no iba a poder como contar mis memorias y poder relatar, ¿no? Entonces, creo que parte de eso ha hecho que no me quiera como inmiscuir con lo que estoy produciendo en esos espacios porque me parecen como un poco violentos, bueno, en este momento, pero, pero que debería de estar
pues dándose la vuelta y empezar a pensar en otras cuestiones que pues creo que se unen más al sentido de los hilos, al sentido del bordado, ¿no? Y pues justo creo que hablar justo de estos temas con otras personas, pues logra que a través de esa compartición, no nada más de palabras, sino también de experiencias, pues enriquecer pues más el sentido del hacia dónde vas, que cuando estás haciendo lo que haces, ¿no? Sí, lo otro que quería también resaltar, o preguntar más bien, ¿qué significa para ti la trama? ¿Qué pasa en ti cuando tú comienzas tu bordado y ahí empiezas a escoger los hilos? ¿Cómo es ese proceso, digamos? Pues primero como justo creo que todos mis procesos, como ya individualmente, ya no tanto como en colectivo, pero sí, empiezan un poco respecto a una situación que esté pasando a mi alrededor, que realmente me cause mucho ruido, ¿no? A veces hago como una investigación como en el baúl ahí de las fotografías de mis ancestras, de las personas, de las mujeres con las que vivo, y pues a través de encontrar esa especie de archivo, me formo una especie de archivo, empiezo a tratar como de ver hacia dónde puedo llevar pues esa historia y cómo la puedo abordar, ¿no? Uno de mis procesos en los que me he sentido como más feliz haciéndolo y como que creo que es con el que se puede explicar cómo viene mi proceso, es el de una serie de 3 pequeños bordados en los que retrato la lucha sindical de maestros en 1985 en Hidalgo, que fue donde formaron parte de mis tías abuelas de esa lucha Ya. en un grupo que se llamaba el CCL y tomaban las instalaciones de la Secretaría de Educación. Y entonces me parece muy lindo porque a través de esas fotografías, que de hecho las tengo aquí, las voy a enseñar Muéstralo, porque muéstralo. para que vean, ¿no? Entonces, este es como de ese archivo ¿Ya? y este es mi tía la que bordaba Ya, y esta es mi tía con la que tengo la colectiva. ya, Entonces, esta es una foto de un campamento que tuvieron en el 85 en la toma de ese lugar, ¿no? Y ya, esta es una amiga suya, una vecina de una comunidad que se llama Poshindeje. Se llamaba Goya, pero Goya ya falleció. ya. Y entonces, a través de esta, pude formar este bordado. Es re chiquito, Súbelo un que poquito. fue como Ya, ya. tomar la fotografía Ah, y dice sí, la bello. Escuela Centro de Organización Colectiva para una Transformación Social. Mm. Y creo que un poco de ahí va, ¿no? Como de entender estas historias primero y después poderlas traducir al hilo. Y pues justo, esta historia pues es de eso, de estas maestras pues que lucharon ahí, que no nada más era un maestro que se quedaba como en las aulas o un Mm. maestro que esperaba indicaciones de los directivos, sino un maestro que enseñaba a sus alumnos a luchar por algo que era justo, a crear nuevos modos pues de entender estas luchas, ¿no? Qué increíble cómo las vidas se van urdiendo, ¿no? Cómo las historias se... Porque ellos, ahora que me ha tocado varias veces hablar con varias compañeras, bueno, y ver todas las entrevistas, me pasa de que aunque vivimos todas tan distantes, de lugares tan diversos, todas tenemos las mismas historias, ¿no? Por supuesto, vividas de lo que somos, de lo que estamos constituidas, de nuestra cultura, de nuestra historia, pero emocionalmente se van sucediendo tan parecidas, ¿no? Sí, y que sobre todo el bordado es como, pues justo esta, creo que ya te mencionaba un poco cuando nos vimos, que era como un idioma que pues podíamos hablar todas, sin importar si era como el que se hablaba en nuestros espacios, ¿no? Y una de las experiencias como más padres que me ha tocado es como entenderlo desde el otro lado del mundo. Tengo por ahí estuve participando en un proyecto en Oslo en el que es una manta colectiva de luchas en Latinoamérica
Entonces, ellas son dos chicas. Una es Ingrid y la otra es Astrid Fatnes en Oslo. Entonces ellas tienen una manta en la que pues intentan como hacer esas luchas solidarias en América Latina y entonces juntan bordados de diferentes partes de Latinoamérica para como hacer esta gira en pequeños espacios en Oslo y que se conozcan esas luchas, ¿no? Y entonces también un poco regreso a los zapatistas, que están haciendo como esta especie de puente ahora en su gira por En Europa. Europa, sí, Eh, le seguí el recorrido. Entonces me parece bien lindo eso, ¿no? Sí. Que pues estas historias, justo como dices, no necesitamos hablar los mismos idiomas, tal vez ni siquiera necesitamos tener como las mismas historias como oficiales que se cuentan de los espacios en donde habitamos, sino que podemos como entendernos, entender nuestros corajes, entender, porque pues justo es una actividad muy sensorial esto de, muy sensitivo como del bordado, ¿no? Y del textil en general. Entonces creo que podemos conectar pues en esas emociones y creo que eso es lo bello de poder trabajar con hilos, que no necesariamente pues necesitamos estar conectadas de modos pues del habla, de modos de pues nuestras historias, sino a través de esos hilos. Oye, ¿y cómo tú vas trabajando los colores, por ejemplo? ¿Hay alguna historia ahí en los colores? Me imagino que sí, ¿no? Pues depende que sea, porque por ejemplo, en nuestro recetario, ahí trabajamos pues obviamente con los colores que pues hay alrededor de nosotros, en nuestro territorio. O sea, por ejemplo, trabajamos mucho los verdes, porque pues los verdes para nosotros significan pues las hierbas que están presentes en el cerro. O trabajamos el gris, porque es el color del cerro. Mm. Entonces creo que tiene que ver también un poco en cómo está constituido pues el entorno. El paisaje, ¿no? También tiene, sí, el paisaje es re lindo cómo se pueden conectar pues de pronto estos colores. Los ves en hilos y los ves en la tela, pero también los ves alrededor. Es como si los hilos cobraran vida a través de estos paisajes, como si estos paisajes fueran vivientes a través de esos hilos, ¿no? Y también un poco ya en lo personal, pues también como que me voy como un poco a esos colores brillantes, por ejemplo, si hablo de algo que me dé mucho coraje, ¿no? O algo un poco más sobrio, si es algo como más triste. Pero tampoco es como, me voy con el círculo cromático, porque esas cosas no existen. Bueno, habrá personas que lo usen, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo puede funcionar eso en el hacer textil cuando simplemente es como si tu mano solita fuera bordando, solita fuera como escogiendo hilos de diferentes colores. Así es, pues. Yo siempre digo que cuando uno toma la aguja, hay un camino propio, ¿no? Uno no interfiere mucho, digamos, porque va solo, ¿no? Se va configurando solito. Oye, tú también decías, hablabas en tu escrito que nos mandaste sobre, decía, cómo romper las formas hegemónicas del reconocimiento de quienes habitamos el territorio. Ya hablamos de eso, pero lo tocamos un poco tangencialmente, pero ¿a qué te refieres con eso de romper las formas hegemónicas, ¿no? Eso no es solo la academia, Pues digamos. no. Pues mira, un poco de eso es como entender cómo de este lado se están contando otras cosas, ¿no? Cómo, ya hablaba como un poquito ya hablaba como un poco de como lo que pasaba en la escuela de artes, de lo que pasaba un poco en los museos y también del qué es lo que se cuenta, ¿no? Porque yo creo que muchas cosas que vienen de estudios de la región vienen hablados desde unos señores que pudieron entrar a investigar desde afuera el cómo se vivían acá de este lado, ¿no? Y pues como desde un sentido más de estudio antropológico, en lo que
a las personas que habitamos a los espacios se nos veía como un objeto de estudio, ¿no? Y creo que un poco a través de estos textiles, pues se puede entender en los otros modos de vida de esto, ¿no? Que no somos un objeto de estudio, sino que somos seres vivientes que día a día, pues, están cambiando los modos en los que vivimos, ¿no? Porque pues como ya te había dicho de este lado, en el mezquital pues tenemos una serie de luchas por el territorio, los movimientos de maestros del ochenta y tantos, los movimientos estudiantiles de una de nuestras escuelas normales que desaparecieron por gobiernos estatales, también algunas luchas de campesinos y que hay un desconocimiento total de lo que está pasando acá, ¿no? Es decir, ¿por qué en los estudios antropológicos de la academia nunca se retratan estas luchas que son las realmente importantes para nosotros, ¿no? Las que están cambiando nuestros contextos, las que han ido viendo hacia dónde tenemos que girar la dirección de nuestras vidas, ¿no? Y, y me parece una cosa bien interesante porque hace unos meses pasaba de que unos campesinos de una comunidad que se llama Suchitlán, aquí muy cerca de aquí de donde vivo, que es un pueblo vecino, fueron a manifestarse a la capital de mi departamento, de mi estado, que es pues Pachuca se llama, ¿no? Mm. Y se fueron a parar afuera del Palacio de Gobierno exigiendo pues que no les pasaran un camino en medio de sus milpas, ¿no? Porque pues sus Ujú. milpas son sus modos de sostener su vida, su economía, de ahí viven, de ahí comen. Entonces, ¿cómo entender ese progreso, pues violentando estos espacios, ¿no? Entonces se van a manifestar y en esa manifestación pues viene una represión de parte del Estado y pues resulta un campesino muerto, ¿no? Entonces toda la gente pues empieza a quedar, pues esto no está bien, ¿no? Todo Mm. el mundo empieza a hablar, medios empiezan a hablar, pero piensan como si esa lucha apenas hubiera pasado ese día en el que mataron a este señor, ¿no? Cuando esa lucha viene de años, cuando esas luchas vienen de tiempos pasados, ¿no? Y que no es la única, y que hay otras comunidades aquí al lado que están haciendo lo mismo porque pues no se quieren dejar. Y pues eso es lo que yo intento como un poco hablar en estos hilos, de esas luchas, de esas historias, para que se rompa un poco como con este sentido del objeto del estudio de las comunidades ñaños del Valle del Mezquital. Sí, me hiciste recordar hace unas semanas atrás, a propósito de que en Chile estamos conmemorando el 11 de septiembre ayer, eh, los del golpe militar. Entonces, a propósito de eso, vi una entrevista a como 4 fotógrafos que retrataron todo el proceso de la Unidad Popular y después del golpe, ¿no? Y que son fotos históricas, son parte de la memoria. Y entonces uno de los fotógrafos, no recuerdo su nombre, decía que el presidente Allende le había invitado a su gira y él no era el fotógrafo oficial, ¿no? Y entonces él dice que siempre se preguntó que por qué lo invitó, ¿no? Y entonces que al pasar los años él descubrió que el presidente Salvador Allende lo había invitado porque él sabía que iba a ser él iba a ser el testigo de la historia, ¿no? Y ahí va a retratar la historia. Entonces, a mí esto del textil, hago esa analogía porque me pareció tan potente la imagen que da, ¿no? De ser testigo de tu propia historia y dejarla plasmada en algún soporte, ¿no? En este caso él es fotógrafo y en este otro caso nosotras somos textileras. Y estamos siendo testigos de una historia, de una gran historia, ¿cachai? Y estamos dejando testimonio en nuestros textiles. ¿Qué te parece esa idea, tío? Ah, pues me parece que pues justo estamos como en la misma, en la misma idea de pues justo sí cómo se deja un testimonio y cómo también al mismo tiempo pues intenta pues entender es el presente, ¿no? A través de ese, pero también entender el pasado. Justo creo que las historias colectivas nos hacen poder entender el cómo vivimos, ¿no?
que también nos hacen cuestionarnos un montón de cosas que a veces no vivíamos, no entendíamos o no nos dábamos cuenta, ¿no? Por ejemplo, pienso un poco en cómo estos textiles que pues intentamos hacer desde la colectiva, intento hacer yo también desde mi trabajo individual, pues es un poco eso, ¿no? Hacer estos retratos de los momentos que estamos viviendo ahora, pues para entendernos como mujeres, no nada más como mujeres, sino también todos los procesos sociales que hay a nuestro alrededor que son bien importantes. Porque creo que el vivir como mujer en estos momentos es diferente al que se pudo haber vivido hace 20 años, ¿no? Y creo que estas luchas, pues hablan de esos nudos, como tú dices, esos nudos comunes en los que nos identificamos todos, ¿no? Y creo que crear estas historias colectivas en los hilos, pues nos hace intercambiar conocimientos y también es como una herramienta de honrar memorias. Y creo que esa es la verdadera importancia de empezar a crear desde el modo en el que yo lo he estado haciendo, un poco para entender el cómo pues, podemos vivir de ese modo, ¿no? Y compartir estos momentos y estas situaciones diferentes que pues a veces también nos es muy difícil entender, ¿no? Y que muchas veces también pueden ser dolorosos y que pienso que a través de los hilos es como un lenguaje un poco más amable, porque no es un lenguaje en el que pues suenen como palabras muy fuertes o lo pueden sonar, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos como tan arraigado sí a nuestro cotidiano que puede ser entendido de un modo más amable, ¿no? Y creo que ese modo más Más amable. amoroso también, ¿no? Claro, sí, justo más amoroso, más comunitario, que habla también del cómo te comunicas con los otros, que de pronto a lo mejor les dices cosas que no quieren escuchar porque pues, son dolorosas, ¿no? Muchas veces son muy fuertes. Y creo que el textil o la importancia de poder generar estos bordados es eso, ¿no? Es comunicar, no comunicar como a dar a entender esas historias, dar a entender estos retratos de vida diaria pero de un modo más sutil y más amable. Cariño, mira, estamos en las 11:46 y es la hora de las preguntas. Así que invitamos a todas las compañeras que nos están oyendo, que están corazonando con nosotras y a que hagan las preguntas que les han surgido con estas reflexiones, con estas palabras de la Alejandra. Vamos viendo si nos vienen preguntas y yo te las voy contando o si tú las puedes mirar igual. Entonces, mientras tanto, quisiera leer algo que tú pusiste también en tu relato que nos mandaste, dice que era como la frase fuerza para ti, ¿no? Entonces tú dices, soy la suma de los relatos y las memorias y la resistencia de los que ya no están físicamente. Creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Sí, pues justo conllevar pues estas memorias que pues de pronto no se pudieron, no se pudieron entender en esos momentos al cómo se vivieron, porque pues vivirlo al instante creo que es re difícil, bien un proceso pues que de pronto no entiendes muy bien cómo, pero cuando se entienden traducir, es como una especie de traducción, más bien soy como una Sí. traductora, eso es lo que yo quería decir, que soy como una traductora de esas vivencias, porque pues no es que las haya vivido yo físicamente, pero creo que me han tocado pues de una manera espiritual, de una manera interna, de una manera familiar que me vincula con los otros y que esa historia familiar que yo tengo se conecta con un montón de historias pues, que vienen alrededor, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? Que pues esa voz común es esa voz que a mí me hace, me da fuerzas, me alienta, me inspira para poder hacer pues lo que hago, para poder bordar, poder generar pues esta serie de trabajos textiles.
Oye, la Beatriz Dip nos manda un abrazo desde Córdoba, Argentina. Gracias a ti, Beatriz, por escucharnos, por estar con nosotras. Muchas gracias. Oye, Gracias a eh, usted. eh, eh, ¿qué otra? Tenía más cosas para platicar contigo. Ya nos quedan pocos minutitos, pero sí, a mí me gustaría igual, a lo mejor podríamos hablar brevemente sobre la intimidad que tiene el bordado, ¿no? Que es una cosa bien bonita también. Sí, y que te permite como crear pues en tu hogar, ¿no? Y que también permite como crear con las otras y como que permite generar, pues, es algo que me pasa. Cuando tú bordas en grupo, es algo que es muy extraño porque puedes hacer otra serie de actividades creativas en grupo y no sucede lo mismo. Mm. Creo que cuando uno borda en grupo, uno tiende a estar como un poco más sensible, también al mismo tiempo tiende a compartir como otras cosas al mismo tiempo de estar bordando, porque una está bordando con la otra y estás hilando, ¿no? Pero la otra te cuenta cosas de su vida, ¿no? Sí. Y tú le dices, ah, sí, no, a mí también me pasó. Y creo que eso es lo bello de poder hacer como estas comparticiones en el textil que pues te permite poder tener como estas comparticiones sensibles con nosotros. Mm. Mira, Sewell Gree dice, gracias por tu relato y tu manera de cuestionar y crear un camino personal y colectivo desde los hilos. Esa voz personal y común, cómo la proyectas en tus creaciones, dice. Pues un poco como de estar como haciendo estas proyecciones personales y cómo hacer esta traducción que digo en un modo más colectivo, pues tiene que ver en cómo, si bien son historias y relatos pues personales, que un poco que se habla respecto a los feminismos en donde se dice que lo personal es político y que tiene que ver pues total, ¿no? Mm. Precisamente estas partes de mi vida, estos pequeños fragmentos relatan historias de mujeres, pero no nada más son mis relatos, son las historias de las mujeres con las que vivo que se pueden conectar con las historias de otras mujeres, ¿no? Y creo Ahora, que sí, es el cómo se puede hacer. te voy a levantar la manito cuando voy a hacer la pregunta, ¿ya? Dice, ay, se me fue, espérate. Dice, Airela, dice, la felicito y agradezco por compartir sus saberes y experiencias tan sentidas. Martina González dice, una experiencia muy emocional, íntima y nutritiva. La tienda de Caro dice, hola, saludos para todas. ¿Qué momento del día o noche prefieren para dedicarse al bordado? Tienen tiempo en el que no lo toman y después de día lo vuelven con todos sus procesos día a día. Gracias. Voy a leer otra. Dice San Juárez, dice, hola Ale, dentro de tu experiencia has visto o aprendido técnicas de bordado de ancestra o que estén en proceso de perderse. Dos preguntas. Sí, lo del primero sobre los tiempos de cuándo preferimos bordar y a qué hora. Pues por la mañana, ¿no? Porque de pronto en la noche pues sí funciona como en momentos de insomnio, porque pues igual estás como haciendo cosas cuando no puedes dormir y es como esa pequeña ansiedad y como que el bordado tiene esa especie de efecto calmante. Pero en la mañana, pues yo creo que es como la hora ideal, como cuando está la luz del día, porque puedes ver exactamente como los tonos con los que estás bordando, como viendo puntos y todo. Entonces creo que esos dos momentos son los ideales para abordar, según yo. Y, ese por un lado. Ah, la otra era como de las puntadas, ¿no? Mm. Ah, sí. eh, justo estoy aprendiendo como una puntada que se llama deshilado, que es la que usan las artesanas del Valle del Mezquital para poder hacer sus artesanías. Entonces, es importante porque, pues, por ejemplo, de este lado de esta región, como han existido una serie de cambios tradicionales, una serie de cambios de vida, de modos de vivir, entonces se ha perdido un montón como, pues, esa especie de, pues, tradición, por así decirlo, del bordado. Y pues justo he estado como haciendo unos archivos de distintos bordados que he encontrado aquí en mi casa que pertenecieron a las mujeres de mi familia
Justo traigo aquí uno. A ver, Es, muestra. es un costal, Ya. un pequeño morral. Entonces, aquí tiene esta puntada del deshilado del que hablaba. Ah, ya. Y pues poco a poco como que he estado haciendo como esta serie como de archivos en los que pues he estado juntando estos textiles que pertenecieron a mis familiares y ver si hay una manera como de reaprender esas técnicas, pero que pues yo creo que no se puede tan como reaprenderlas porque pues justo los momentos en los que ellas los aprendieron, pues son contextos diferentes y bien lindos, ¿no? Por ejemplo, este morral que enseñé tiene una historia bien linda de unos círculos de bordado que existían aquí en el pueblo hace muchos años, de mis tías con sus amigas, y pues eran las que se reunían en alguna casa de ellas y empezaban a hacer estos morrales que pues justo servían como para transportar comida, ¿no? Qué bonito. Oye, hay una compañera igual que pregunta, dice si puedes dejar el contacto del espacio donde tú vas a mandar para la manta de Oslo. Ah, claro, creo que se llaman, es que tienen un nombre Raro. tiene un nombre, pues, en noruego, creo, Noruego, sí. pero se lo encuentran ahí en Instagram como Solidaritets, con doble P. No sé si se puede escribir. Ah, sí, aquí puedo agregar Sí, comentarios, ¿verdad? Ay, sí, sí puedes. Solidari. Perdón si me tardo, es que soy un poco Sí. lenta con las tecnologías. Estos aprendizajes nuevos. Sí, ahí está. Ellas. Pues me parece que ya está como cerrado este espacio un poco. No sé si lo vayan a volver a reabrir. Ya. Esto fue como a principios no, más bien fue el año pasado, desde el año pasado fue cuando envié como por septiembre, fue un bordado que hice como referente a la toma de las chicas de la colectiva feminista de que tomaron el Palacio, del Palacio, Ah, no, sí, sí, sí. de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y Sí, lo esta vi. imagen increíble donde está esta chica tomándose la taza de café encapuchada con la bandera de México en la oficina central de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces fue como eso, ¿no? Entonces la doné, de hecho, esta pieza fue donada para un proyecto que se llama El Asa Rebelde, se llamaba, que era para juntar un poco de plata para poder seguir sosteniendo a estas mujeres que tomaron pues este espacio. Y pues dentro de ahí fue como me contactó estas chicas de Noruega y pues ya, se llevaron mi bordado hasta allá. Bueno, los bordados son súper viajeros además, porque siempre se Sí. van para un lado o para otro. Tienen su propia ruta de viaje ellos. Oye, Alejandra, estamos al punto de terminar y bueno, por supuesto agradecerte infinitamente tus relatos, como dicen las otras compañeras. Yo siento que este es un espacio de tanto aprendizaje, no solo racional, sino que emocional también. Escuchar las experiencias de cada una es súper enriquecedor, me imagino para todas, para mí lo es, y te quiero agradecer desde el fondo de mi corazón eso. Y nada, nos quedan 3 minutos para algo que tú quisieras contarnos, quisieras dejar un mensaje, y eso. Nada, pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron como hoy aquí escuchándonos. Y pues nada, solamente pues decirles que pues sigan haciendo lo que hacen. Creo que es importante para todos, ¿no? Y que este espacio de la Escuela Libre Textil me parece bien bonito porque pues justo es compartir estos conocimientos fuera de un espacio que no es como la academia. Y que para mí se agradece mucho, ¿no? Se Claro. agradece muchísimo. Y pues nada, es todo. Ya pues querida, estamos terminando y un abrazo grande. Bueno, México está bien atropellado, la naturaleza le está dando sus rebenques, como decimos aquí.
Pero nada, harta energía, harta solidaridad con ustedes igual. Bueno, aquí las chicas siguen mandando corazones, dice gracias por compartir tu sentir y pensar sobre el relato textil. Francisca Núñez, gracias. Martina González Palma, Seña Textil, que son mis compañeras de la escuelita. Mucho Nehuen. Nehuen es como la fuerza, ¿no? La energía en lengua mapuche, en nuestra lengua originaria también. Entonces, nada, apoye. Un abrazo grande. Abrazo a todas, a todos. Gracias a ti. Un gusto. Un abrazo. Que estén Muchos muy abrazos. bien. Gracias por Que tanto. tengan un lindo domingo para todas y el próximo domingo acuérdense que seguimos en charla, seguimos en conversaciones. Ya, un Chao. abrazo. Besos. Chao.